Hola chicos, ¿qué tal? Hola gente, muy buenos días con todos. Ya estamos acá, 8:03, ¿verdad? 8:03 del día, lunes 4, 5, 6, ¿ah? 6 de julio, increíble, mes patrio, mi santo además, 30 de julio, para los que quieren saber. Bueno, muy bien, el día de hoy, permítanme por favor el primer sorbo de café del día, porque si no lo voy a hacer muy mal. Saludos a todos, saludos a Trujillo, Huancayo, Arequipa. ¿Cómo están Arequipa? ¿Qué tal? Qué delicioso. Bueno, entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartir el contenido de la revista y de esta mentoría, ¿no? El día de hoy os tengo preparado un contenido que va muy con el hecho de que es lunes, ¿no? El lunes es un día difícil, ¿ah? Porque recomienzas, ¿no? Recomienzas. Algo importante que hay que decir del lunes es que evidentemente el lunes es digamos, es el lugar donde depositamos las esperanzas de comenzar de nuevo, evidentemente después de haber culminado un fin de semana productivo. Y ahí viene la frase que creo que marca a todos los agentes inmobiliarios. Dime qué fin de semana tuviste y te diré qué clase de agente inmobiliario eres. ¿Ah? Así que eso como para pensarlo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, el día de hoy, que es lunes, habíamos dicho 6, buenos días Magali, ¿cómo estás? Qué lindo verte por acá. Del 7 del 26, ¿ah? 12, 14, 21. El día de hoy suman 21 números. Eso es lo que yo siempre hago, ¿no? 6 más 7, 13, más 2, 15, más 6, 21. ¿Ah? Siempre hago eso, no sé por qué. A ver. Increíble, ¿no? Bueno. Si suman 6, 7 y 21 te da 39, ¿no? Y 39 más 2 es 12, que es como el 21 que acabamos de decir. Bueno, siempre me invento razones para creer que el día de hoy nos va a ir muy bien. Y creo que nos va a ir muy bien. Pero depende. ¿Ah? Sí nos va a ir bien, pero depende. Y ahí es donde vamos a conversar hoy día lunes sobre los hábitos de un agente inmobiliario exitoso. ¿Ah? Hábitos de un agente inmobiliario exitoso. Porque ciertos hábitos tiene ese agente, ¿no? El día de hoy vamos a escudriñar, ¿no? Vamos a explorar cuáles son esos hábitos que a ese agente inmobiliario lo hacen realmente exitoso, ¿no? Porque dicha sea la verdad, no todos los agentes inmobiliarios son exitosos. Hay una pirámide, ¿no? Creo que como en toda profesión. ¿Ah? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de qué cosa hace realmente exitosos a los agentes inmobiliarios. Les cuento que Lima está gris, nublada, templada, no hace ni frío ni calor, no se asoma el sol, aunque el sol está allá arriba, ¿no? Pero bueno, cuando uno llega a Lima, llega y hay sol, ¿no? Pero mientras vas descendiendo, entras a una capa gruesa de nubes grises, densas,
y después aparece Lima. Ahí está la hermosa Lima. Muy bien. Excelente lunes para ti también, Rosana. Muchas gracias por estar acá. Bueno, entonces vamos a hablar de los hábitos. Yo creo que uno de los principales hábitos del agente inmobiliario exitoso es que, a ver, ejercita el hambre de tener éxito. Se ejercita, ¿no? Ese hambre es un músculo, ¿no? Entonces ejercita eso, ¿no? O sea, siempre está ejercitando su hambre, siempre tiene hambre, siempre quiere lograr más. Por ejemplo, si alquila algo de $1,000, se da cuenta que puede alquilar algo de $2,000, ¿no? Y así de $4,000, y así de $7,000, ¿no? Entonces siempre tiene hambre, siempre está muy consciente de que es mejor hacer más. Y yo creo que eso es algo que uno puede educar, pero también es algo que tiene una conformación, un sesgo cultural, ¿no? Que viene construido por quién eres y dónde eres y cómo has vivido, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, lo segundo es una persona que es una persona ordenada, ¿no? Los brasileros dicen, orden es progreso. Entonces, una persona que no se ocupa de tener un orden, difícilmente va a poder comportarse de manera sistémica, ¿no? Y si te comportas de manera sistémica, entonces vas a poder replicar tus resultados. O sea, de tal manera que puedas encontrar un método, ¿no? Metódicos, ¿no? Entonces, creo que el orden es tal vez el anuncio del método. Porque el método dentro del caos es muy difícil de ejecutar, ¿no? Es muy difícil de que permanezca también, ¿no? Porque muchas personas dicen, ahora sí voy a ser ordenado, ¿no? Y a los 3 días, 4 días se olvidan del orden, ¿no? Entonces el orden es un hábito, el orden y la limpieza, digamos, ¿no? El orden y la limpieza, ¿no? Creo que es en general un hábito de un emprendedor exitoso. Buenos días, Alexia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte por acá. Entonces hemos dicho, ejercita su hambre, ¿no? Siempre quiere más. Es una persona ordenada, es una persona limpia, digamos. El tercer hábito, yo creo que es, cuida mucho de su imagen profesional. Cuida su imagen profesional, ¿no? Bueno, y en todos los sentidos, ¿no? La imagen corpórea, esto tiene que ver con la actitud corporal también, ¿no? No sé si han visto gente caminando derrotada, ¿no? Entonces hay gente que no, o sea, pasa por momentos difíciles, complicados, como todos, sobre todo los lunes, pero la actitud que tiene con respecto a su postura, ¿no? La actitud corpórea que tiene los ayuda a prepararse a que la imagen profesional sea la correcta, ¿no? Y ahí tiene que ver también el tema del aseo, el tema del planchado de una buena camisa, un buen sastre, ¿no? El cuidar la imagen profesional, porque en este negocio, como te ven, te tratan, es la verdad, ¿no? Entonces uno tiene que ser sumamente elegante, uno tiene que ser guapo, bonito, bella, arreglada, maquillada, las uñas bien hechas, el peinado. Yo
hoy día traté de peinarme, pero tuve muchas dificultades para hacerlo. Pero creo que sí es verdad que uno de los grandes hábitos de un agente inmobiliario realmente exitoso es que siempre está preparado para vender una casa de $1 millón. Siempre, ¿no? Porque además no sabes cuándo te vas a cruzar realmente con una oportunidad así, ¿no? Bien, entonces el tercer hábito que yo creo que es un hábito que ejecutan los agentes inmobiliarios exitosos es cuida siempre su imagen profesional, ¿no? Y con eso a ver, dice Daniel, si tus hábitos y costumbres no parten desde casa, no trascienden en tu vida profesional. Es verdad, es verdad, es verdad. No es verdad, o sea, sí es verdad que somos personajes distintos, ¿no? A ver, ¿somos personajes distintos? Sí. En casa, en el trabajo, somos personajes distintos, sí, ¿no? Pero es el mismo actor. Solamente cambian los personajes, ¿no? Entonces hay que cuidar la imagen profesional, siempre hay que estar pendiente de estar extraordinariamente bien, oler rico, usar accesorios que vayan con tu altura profesional, ¿no? Yo siempre estaré en contra del uso de los lapiceros promocionales de plástico, ¿no? Creo que una persona debería usar un lapicero, digamos, sin ser pues una millonada, tiene que ser un lapicero decente, ¿ya? Así como los accesorios como los relojes, las alhajas, qué sé yo, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes me entienden, yo lo sé. Y si no, pues pónganlo ahí, ¿no? Gracias, Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, cuida de su imagen profesional. El cuarto gran hábito es que, porque es ordenado, porque cuida de su imagen, sabe descansar lo suficiente. Miren, no estoy hablando de horas de trabajo, he comenzado por las horas de descanso. Porque cuando uno descansa lo suficiente, ayer hablaba con mi hijo sobre la necesidad de saber dormir 9 horas, ¿no? Y morder la mayor cantidad de horas posibles dentro de la posibilidad de los adultos, la mayor cantidad de horas antes de la medianoche, ¿no? O sea que es ideal dormirte a las 10 de la noche, ¿no? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y amanecer a las 7 de la mañana, o 6 ya, ¿no? Entonces, ¿por qué el descansar te hace bien? Porque, bueno, no voy a explicar, o mejor sí, pero nuestro negocio es un negocio de paciencia, de escucha, de tolerancia, de búsqueda, de insistencia, de seguimiento. Entonces, para cuando no has descansado lo suficiente, te vuelves irritable, te vuelves cansino, no escuchas, respondes mal, colocas mal una frase, no tienes la paciencia, etcétera, ¿no? Entonces creo que es válido decir que el agente inmobiliario descansa lo suficiente, ¿no? Lo suficiente y más, vamos a ponerle. Buenos días con todos, buenos días Daniel, buenos días con todos los que se vayan sumando, muchas gracias por estar acá. Bueno, y quinto, creo que lo había adelantado, tiene el hábito de saber escuchar. Saber escuchar, y le voy a agregar algo, saber conversar. En la conversación nace el descubrimiento, para nosotros los agentes inmobiliarios, de los verdaderos intereses de los clientes propietarios. O sea, ¿qué cosa realmente está buscando ese empresario? ¿Qué cosa está buscando esa familia, esa señora, ese joven? ¿Qué cosa es lo que le preocupa? ¿Qué cosa es lo que no le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Cuál es su fin? ¿Cuáles son sus tiempos?
Entonces, el poder saberlo nos permite primero conectar, ¿no? Entonces, esto de empatizar nace para cuando el agente ha desarrollado la habilidad o el hábito de escuchar y conversar, ¿no? Dejar que el otro sea protagonista de la historia y no llegues tú al escenario comercial a avasallar dentro de la conversación y acaparar la conversación porque tienes los mejores argumentos, ¿no? Acá lo importante es que el cliente manifieste realmente qué cosa es lo que le está preocupando y qué cosa es lo que está buscando de ti o de un personaje llamado agente inmobiliario, ¿no? Entonces, escuchar y conversar creo que es un hábito que el común de los agentes inmobiliarios creo que pasan por alto o pasan por agua tibia o no lo creen tan importante. Y yo creo que ahí cometen un gran error. Pero el que realmente se sabe exitoso sabe que el negocio está en escuchar. Porque cuanto más habla el cliente propietario, más herramientas te da para poder, primero, empatizar en el momento y segundo, servirlo realmente en lo que a él le interesa. Y ahí viene la fidelización, la validación y la repetición, ¿no? Muy bien. Sexto hábito, determinante. Tiene capacidad de hacer seguimiento. Tiene la capacidad de tolerar el no. Yo creo que el seguimiento tiene que ver con esa tolerancia que tienes o no tienes con respecto a el no del otro. Porque el no del otro es algo que se es dado sí o sí. O sea, si existe el no, quieras o no quieras. El no te está esperando a la vuelta de la esquina. Es algo que no se va a mover. Es algo que no se va a mover, ¿no? Pero quiero que entiendan que es algo que sucede a los agentes nuevos, a los agentes viejos, a los agentes exitosos, a los agentes fracasados, a los agentes mediocres, que los hay y muchos y un montón, ¿no? A los falsos agentes, ¿no? Entonces, si el no es algo permanente, ¿qué cosa realmente hace exitoso a un agente? Si todos comienzan dentro de ese mismo escenario. Bien, aquí va mi reflexión, ¿no? Realmente el agente se vuelve exitoso para cuando comprende que el verdadero piso está en la posibilidad del no. 50-50, ya está. Estás en un negocio en donde probablemente en tu primera etapa como agente, sobre todo, el 90% de las personas te digan: no me interesa trabajar contigo, no me interesa trabajar con tu marca, no me interesa trabajar con tu oficina, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero la fortaleza de carácter del agente realmente exitoso está en saber hacer seguimiento. Y el seguimiento el seguimiento requiere método, requiere técnica, requiere, por ejemplo, saber registrar tu trabajo anterior. Requiere, por ejemplo, saber bloquear tiempo el día lunes 6 de julio. El día 6 de julio. ¿Cuánto tiempo has reservado ya? ¿Cuánto tiempo has definido para hacer seguimiento de las personas con las cuales has impactado la semana pasada o los meses anteriores? Entonces requiere técnica, requiere método, requiere orden, ¿no es cierto? Bueno, entonces hacer seguimiento creo que es uno de los grandes hábitos que definen cuán exitoso es o no un agente inmobiliario. Y los agentes inmobiliarios realmente exitosos, los que facturan $3,000, $7,000, viven de hacer seguimiento. Viven de hacer seguimiento. Muy bien. Séptimo. A ver, y esto tiene que ver con el uso del tiempo. No sé cómo decirlo, pero
los agentes inmobiliarios siempre valorizan demasiado su tiempo. Entonces se vuelven escasos. Pero no porque sean sobrados, sino porque realmente están enfocados en lo que realmente produce resultados. La cháchara entre colegas produce resultados, a veces sí, pero cuando la cháchara se extiende, ¿no? Se alarga, se estira, ¿no? Creo que no sirve para nada. Y eso bien lo saben los agentes inmobiliarios exitosos. Entonces, el agente inmobiliario exitoso valora demasiado, es un hábito para él ser sumamente escaso, sumamente ambicioso, sumamente egoísta con el uso de su tiempo. No se deja distraer por personas o eventos, o noticias, o incluso fracasos, ¿no? Porque el fracaso o el microfracaso también te puede desviar, ¿no? También te puedes enfocar y puedes comenzar a rumiar 1, 2, 3, 4, toda una semana puedes rumiar de que ese cliente te falló, qué sé yo, ¿no? Entonces, el agente que por lo menos desde mi perspectiva de broker logra alcanzar el éxito, reduce sus intervenciones, reduce su permanencia, reduce sus conversaciones que saben que no son productivas, que sabe que no los van a conducir a la facturación. Si esta conversación me lleva a facturar, me quedo. Si esta conversación no me va a llevar a facturar, me voy, me salpico. ¿Por qué? Porque el tiempo es demasiado valioso para ellos. Pero para el agente que no factura, que a veces factura, que a veces sí, que a veces no, que a veces capta, aquel agente on-off que se activa cuando le da la gana, o cuando tiene necesidad, o cuando lo hincan o lo presionan, ese tiene todo el tiempo del mundo. Pero aquel que realmente factura $7,000, $12,000, $21,000 cada mes, ese no tiene tiempo, pero sí tiene tiempo para las cosas que lo conducen a la facturación. Entonces son muy celosos, vamos a ponerlo acá, celosos del uso de su tiempo, ¿no? Claro. Daniel Ortiz, gracias, dice: los agentes inmobiliarios exitosos son aquellos que crean y tienen su propio sistema de gestión. Sí, es verdad. Y le añadiría, porque, o sea, tú para cuando haces un sistema, quiere decir que tienes un orden, ¿no? Y si tienes un sistema, quiere decir que tienes un método. Y eso es lo que genera, por ejemplo, si yo en vez de ir a una cháchara de colegas, me quedo en mi oficina evaluando mis métricas para realmente saber en qué cosa puedo mejorar y tomo acción sobre ello, entonces la segunda acción me está llevando a poder mejorar mi facturación. La primera probablemente no, ¿no? Entonces se requiere orden para que aparezca el sistema, se requiere un método para que aparezca el sistema, para que puedas gestionarte, ¿no? Muchas gracias, Daniel, gracias a todos por sus aportes. Vamos con el octavo hábito. Es extremadamente puntual y creo que es no solamente puntual, sino preciso. Puntual, preciso y concreto. Puntual para poder cumplir, llegar a la hora,
preciso para no hablar de más, para no decir de más, para decir exactamente lo que se necesita decir y no más, porque los grandes negocios, las gestiones más efectivas se hacen diciendo lo que se debe decir y no más. Entonces somos personas puntuales, concretas, concisas, ¿no? Que claro, sabemos conversar, sabemos mantener una conversación, ¿no? De todos los niveles, es verdad, ¿no? Pero cuando nos citan, cumplimos con la hora. Cuando nos citan a una cita, preguntamos, ¿y cuál es la agenda? ¿No? Dime, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? ¿No? Entonces, somos puntuales, precisos y concretos, porque justamente pues nace todo de la escasez del tiempo, ¿no? Porque la sensación de pérdida de tiempo en los agentes inmobiliarios exitosos es atroz, es fenomenal, es enorme, ¿no? Bueno, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Y el noveno hábito es, creo yo, son personas que cumplen con lo que se prometen y prometen. A ver, siempre se dice que es bueno cumplir lo que prometes, pero nunca hablamos de nuestras propias promesas. Entonces, esa es la diferencia del agente inmobiliario exitoso, ¿no? No solamente cumple lo que promete, sino cumple lo que se prometió para él mismo. Me prometo vacaciones, me prometo un fondo, y yo creo que acá siempre será pues una disyuntiva, ¿no? ¿Somos emprendedores? Sí. ¿Nos gusta el dinero? Sí. Pero ¿estamos construyendo ahora la vida que queremos para después? ¿Sí o no? ¿Vas a construir ahorros a partir de tu trabajo actual? ¿Vas a construir, pregunto, un fondo previsional para ti con las capacidades de hoy? ¿Estás en ese camino? ¿Ya lo has logrado? ¿Tienes un número para ello? Entonces, no solamente veamos el compromiso hacia los otros, que sí, es importante y produce dinero, sí produce dinero. Es más, es sumamente raro que en el Perú alguien cumpla con lo que promete, es rarísimo. Y siempre hay posibilidades de que esta persona que no cumplió con lo que prometió sea también una persona que sepa dar buenísimas excusas, ¿no? Buenísimas, son expertos, son profesionales dando excusas, ¿no? Que el otro, que mi mujer, que el hijo, que el clima, que mi mamá, que Castillo, que Fujimori, todo aparece como una razón lógica para justificar, o mejor dicho, excusarse de lo que no logró cumplir. Ok, eso lo sabemos, pero yo voy más allá con el hecho de que hay muchísimos agentes que al cumplirse lo que se prometió, encuentran ese fuego, esa hambre, ese combustible para lograr cosas que otros no alcanzan nunca, ¿no? Entonces, si te prometes vacaciones, si te prometes un ahorro previsional, si te prometes un ahorro de emergencia, si te prometes un buen seguro de salud, y no lo estás cumpliendo, entonces, si no estás en el camino de cumplirlos, entonces difícilmente te podrías llamar un agente inmobiliario exitoso. Y el 10º hábito, y con eso termino. ¿Qué hora es? Sí, con eso termino. Y el 10º hábito es que siempre encuentran la posibilidad de
no solamente aprender más, sino que son lo suficientemente humildes para buscar mentoría. Siempre hay posibilidades de escalar y el agente inmobiliario exitoso lo sabe, pero siempre hay necesidad de encontrar a un mentor. Y para eso se requiere pues humildad, ¿no? Humildad, tranquilidad, mucha hambre y ambición. Buscar un mentor. Este espacio, que trata de ser un espacio bueno, neutro además, sin marcas, nace con ese fin, ¿no? Con tratar de ser inspiración y aporte para tantos cientos de miles de agentes que nos ven semana tras semana. Y creo que lo estamos logrando. Bueno, chicos, mañana el gran tema será en qué consiste una verdadera mentoría para un agente inmobiliario. Espero verlos por acá mañana. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Alexia, gracias, siempre gracias por la atención que le prestan a este broker loco que tienen acá a su servicio. Si les encantó, por favor, pónganlo, y si no, simplemente compártanlo. Y encarecidamente, si ustedes creen que algún colega, un amigo, puede escuchar estas palabras, envíenselo por privado o etiquétenlo como crean más conveniente. Les mando un abrazo, muchas gracias Magali, muchas gracias a todos. Gracias Perú por estar acá, gracias a todos los que han estado acá. Nos vemos mañana, chao chao.